Mirando un poco al futuro, de cara a cómo evolucionará ya no solo el tema de las terapias contextuales, sino en general la psicología. Entonces, por ejemplo, comentaba un poquillo Flor someramente el tema de por redes, de ciertas comunidades que a lo mejor se va exigiendo más, pues yo qué sé, necesito formación en esto, se llevan a cabo ese tipo de demandas, ¿no? Se visibilizan ciertas cosillas en redes que antes no. ¿Cómo creéis que va a evolucionar esta disciplina? ¿Cómo será el grado en un futuro? De aquí a 10, 15, 20 años, ¿iremos a peor? ¿Todavía más eclecticismo? Más... ¿Cómo lo veis? Yo espero de verdad que se vaya actualizando y que vayan quitando tantísimas cosas que se siguen dando desde hace tantísimos años, que está ya más pasado a la historia, que está muy bien ver el recorrido de la psicología, pero creo que hay que actualizar muchísimo, 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 y espero que se vaya haciendo con las nuevas generaciones, por lo menos. Yo tengo mucha buena fe, pero bueno, no sé. ¿Oye? Yo pienso lo siguiente, ¿vale? Cuando se le pregunta a gente que ya son como unas eminencias en esto, ¿no? Y que tienen, yo qué sé, pues 70 años, ¿no? Y se le pregunta, ¿qué piensa usted que va a pasar, ¿no? Dentro de 15 o 20 años. Esas personas pueden decir lo que quieran, ¿no? Porque posiblemente no lo vean. Entonces, claro, pues ahí, ¿no? No van a decepcionar a nadie, ¿no? Porque es como, bueno, pero a ver, nosotros somos, a mí me gusta pensar que somos jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a verlo, ¿vale? Y esto va a quedar grabado. Entonces, que pasen, yo qué sé, 15, 20, 30 años, ¿no? Y yo vea y digo, ay, qué iluso fui, ¿vale? yo, yo ahí, pues yo qué sé, ¿sabes? No tengo ni idea, no tengo ni idea, ¿no? Yo te digo lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero lo que vaya a pasar, y bajo la idea, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría es que la psicoterapia como tal desapareciera. Eso es lo que a mí me gustaría. Me encantaría. Lo siento por ustedes, ¿no? Que queréis comer de esto, ¿no? Pero, ¿sabes? Pero de verdad que me encantaría. Me encantaría que se pudiera hacer. Esto es una utopía del carajo, ¿no? Es que si nos damos cuenta, ¿vale? La psicoterapia es algo que surge aparte, o sea, es un invento moderno, ¿eh? Quiero decir, es algo que surge desde hace un siglo y pico, ¿no? Un siglo y pico, no, un poquito menos, ¿no? Quizás, ¿no? Con la profesionalización, ¿no? Con el rollo del psicoanálisis y todo este rollo, ¿no? Eh, pero desde mi punto de vista, es una comercialización del sufrimiento creado por la sociedad, ¿vale? Es así, es decir, y que empiece con rollo, pues que hable conmigo, ¿no? No se suele decir, ¿no? Pero me parece que la psicoterapia es una profesión que es fruto del fracaso social. Fruto del fracaso social, absolutamente, ¿no? Creo que no tendría que darse. Y creo que si la sociedad trabajase muchísimo más, o sea, que nosotros los terapeutas, en todo caso, la lista de conducta, que hemos estudiado psicología, tendríamos que estar trabajando para organizar mejor la sociedad. Para que no sea necesario, ¿no? Que esto se vea, ¿no? Que, yo qué sé, yo lo veo muy, muy, muy extraño, esto de que a alguien le resulte muchas veces más fácil, ¿no? Llamar a un desconocido por teléfono y pagarle 50 euros para decirle que está sufriendo. Es que esto me parece súper extraño, ¿no? Si nos paramos a pensarlo, ¿no? ¿Cómo es que esto es así, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado como sociedad a esto, ¿no? Que no sé, que debería ser, ¿no? Mucho más fácil que si yo estoy sufriendo, puedo decírselo a alguien que pueda tener cerca, de cierta manera, ¿no? No a un desconocido al cual le pago, ¿no? Entonces a mí me gustaría pensar que ciertas disciplinas, no las nuestras precisamente, pueden tomar aquí el relevo, pueden tomar la iniciativa y pueden desarrollar, ¿no? Formas de organizar la sociedad en la cual la psicoterapia no es necesaria. Eso es lo que quizá me estoy volando, ¿eh? Me estoy aquí yendo, ¿no? A muchísimo, ¿no? Pero, No, o sea, a ver, yo coincido en el sentido de que la psicoterapia no deja de ser un parche, ¿no? Pero, claro, al final la psicoterapia no es toda la psicología, es solo un ámbito de la misma. Entonces, la psicología como tal, ya no solo la psicoterapia, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la verías en un futuro? ¿Cómo la organizamos? pues, enseñar más a aportar un valor a la sociedad, eso sobre todo, pero en grandes números, no uno a uno. Entonces, menos psicoterapia, más desarrollos sociales o comunitarios, por ejemplo, ¿no? Más, no sé si esto tiene sentido, ¿no?
política basada en el análisis de conducta, ¿no? Algún rollo así. No lo sé, ¿no? Pero es que los políticos deberían ser analistas conductuales, ¿no? Desde un punto de vista, se debieran, ¿no? En cierta forma, ¿no? Que al fin y al cabo, un poco pues lo que se hace también, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Transmitir que como bien dicen, ¿no? Que la psicología es mucho más que la psicoterapia, ¿no? Entonces, que en los programas se puede transmitir a los estudiantes y a las estudiantes que tienen mucho por hacer a la sociedad con aquello que están aprendiendo. Eso es lo que me gustaría, no tengo ni idea de cómo. Es factible realmente, porque al final el análisis de conducta, o sea, lo que se atiende es la función del comportamiento individual. Entonces, ¿hasta qué punto podemos generalizarlo y llevar a cabo, pues luego, según qué premisas políticas, socioeconómicas, de organización al final de una sociedad? Yo considero que, fruto del estudio de múltiples y millones de millones de análisis de casos únicos, ¿no? Ideográficamente estudiados, se puede extraer una información que nos permita establecer heurísticos, que nos permitan establecer una serie de procedimientos que sean amplios, ¿no? Que sean muy amplios y que se puedan, digamos, deploy, ¿no? Usar en inglés, que se puedan desarrollar o implementar, ¿no? Mejor dicho, a gran escala, ¿no? Entonces, pero también creo, como no podemos escapar al contexto sociocultural en el que estamos y socioeconómico, mejor dicho, que tenemos que monetizarlo, de cierta manera. Es decir, tenemos que crear una tecnología que sea rentable. Porque no puede ser, porque a día de hoy el análisis de conducta es lo menos rentable que hay. Es lo menos rentable que hay, absolutamente, ¿no? Hoy lo comentaba con una alumna, ¿no? Que ponía esta analogía rápida, ¿no? Que voy a hacer aquí rápida, ¿no? Que es la Edad Media, pues se descubrió que era más fácil entrenar a un campesino con una lanza, ¿vale? Que era, el entrenamiento era mínimo, ¿no? Que entrenar a un guerrero con una espada. ¿Vale? Porque entrenar a un guerrero con una espada implicaba horas y horas y horas y días y meses de entrenamiento para tener una maestría brutal, ¿no? Pero en una guerra te llegaba un campesino con una lanza y te mataba, a este súper experto espadachín, ¿no? Entonces, pues claro, los jefes guerreros de la época dijeron, paso de entrenar espadachines, y las guerras eran con lanceros, había un mogollón de lanceros, ¿no? A tutiplén, lanceros, claro. Pues esto también tenemos que tenerlo en cuenta, la eficiencia, ¿vale? ¿Cuánto cuesta entrenar a un analista, ¿no? De conducta megatocho, digamos, ¿no? Megatocho, a un analista de conducta, fijaros, ¿no? Que como me traiciona el lenguaje, ¿no? A un analista, ¿vale? ¿Cuánto cuesta, no? Una barbaridad. Entonces, ¿hasta qué punto es rentable, no? Yo creo que tenemos que desarrollar aplicaciones que sean rentables, ¿vale? Pero una cosa está clara, la sociedad, bajo mi punto de vista, ¿no? Se rige también por la tecnología que demuestra ser más rentable, ¿no? Los desarrollos más tecnológicos que son más rentables son los que permanecen. Mira que los que son menos, al final, ¿vale? se van al carajo, ¿no? Esta es selección por las consecuencias, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces tenemos que mostrar que hay procedimientos de análisis de conducta que son rentables económicamente. Y rentables para la sociedad en su conjunto, ¿no? Eso sería, ¿no? Para individuos concretos, para empresas en concreto. Estoy aquí, ¿vale? Soy un boca chancla, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? Chorradas enormes, ¿no? Aquí lucrar es fácil, ¿no? Claro, como no tengo que pagar por eso, lo digo aquí, lo que me sale, ¿no? Pero que de ahí esa cuestión. ¿Coincides con lo que plantea José, Flor? La verdad que escapa un poco a mis conocimientos este tema, pero poco más, no sé qué añadir, la verdad. Omisión de Flor, a la burra tengo súper aburridísimo, pero vamos de caña, ¿no? Un tipo de cosas, ¿no? Le tengo el cerebro frito. A mí me parece interesante. Al final, yo estaba pensando también que en política, ¿no? Lo que se hace es pues establecer políticas, ¿no? Y hacer leyes que en realidad, al final, lo que implica es establecer contingencias a las personas, ¿no? Entonces, bueno, es una idea interesante. Y recogiendo un poco esto que comentaba, esta otra parte, ¿no? De si es eficiente y cuánto cuesta formar a un analista de conducta. Quería preguntarte, Flor,
con esta deficiencia de formación en análisis de conducta en psicología, en la carrera, en el grado, ¿crees que sería a lo mejor más factible un grado de análisis de conducta? ¿Crees que tendría sentido, que sería beneficioso, problemático por separarse de la psicología? ¿Cómo lo ves? Claro, es que yo creo que a eso me refería, que se tenía que actualizar la formación, ¿no? En universidades y eso, o sea, es que es lo que deberíamos aprender desde el minuto uno, o sea, es que no está bien planteado, no sé, no lo entiendo, sinceramente, la cantidad de asignaturas inútiles totalmente que estamos viendo y la cantidad de años en formarnos en otra vez lo mismo, y no estar viendo lo que es necesario. Entonces, es que la universidad debería formarnos desde el principio en esto, ¿no? Entonces no debería haber una cosa aparte, debería estar ya ahí. Yo estoy aquí matriculado, ¿no? En psicología del ocio. La asignatura, wow, me enseñó mucho. Bueno, no sé si tienes alguna cosilla más que plantear sobre todo esto, Luis. No. Yo os quería ya, para ir terminando, un poco de qué veríais más factible que pase, no lo que queráis ni nada por el estilo, pero al final nos estamos poniendo en escenarios hipotéticos, escenarios que hemos planteado muchas veces en este programa, de cómo será el grado futuro de análisis de psicología, si podría haber un grado emancipado de análisis de conducta o no. Y hay gente que cree que es mucho más fácil que se acabe dando un grado emancipado en lo que sería psicoterapia, es decir, en esa tecnología y ya está, y otro en lo que sería psicología quizá similar a como la entendemos ahora mismo, pero obviamente variando esa parte de la terapia. Si sería más factible eso o el hecho de que se emancipase lo que estamos hablando ahora del análisis de conducta. Es que como hemos estado comentando, al final el análisis de conducta está en todo, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refería con que tiene que estar en la base, porque es verdad que hay gente que sale de la carrera y no se quiere dedicar a la parte clínica y no quiere hacer terapia y se quiere dedicar a otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, creo que esa base sí que tendría que estar. Ya no sé qué más. Claro, o sea, yo lo que voy más bien es, tal y como estamos en el sistema educativo actual y los intereses que hay de por medio al final en las universidades, etcétera, etcétera, ¿qué creéis que es más fácil? Ya no lo que queramos ni nada por el estilo, si creéis que es más fácil que algún día se llegue a dar, pues por ejemplo lo que ha pasado también un poco en México, si no me equivoco, con Ribes y al final algunas facultades para las que él diseñó un poco el programa, algo así más o menos tengo yo entendido. Si es más factible eso que llega a ocurrir o el hecho de que se acabe derivando un grado emancipado en la tecnología, en la psicoterapia como tal. Yo creo que sería, tristemente, ¿no? Tristemente creo que sería más fácil que hubiera un grado de psicoterapia antes. A no ser, ¿no? ¿no? El contexto de Ribe es muy específico, ¿no? Es muy sui generis, ¿no? Eso se suele decir. Entonces es muy raro que esto se explique, ¿no? De cierta manera, ¿no? Tristemente, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Que hay grandes personas que tiran de una cosa, ¿no? Pero cuando esas grandes personas ya no están, las cosas pues no perduran, ¿no? Eso es triste. Pero más triste es, ¿no? Que sea más, creo yo, ¿no? Desde mi punto de vista, más viable un grado en psicoterapia que antes un grado en análisis de conducta. Yo lo veo por ahí, ¿no? Porque es eso, o sea, honestamente, si pensamos, monetización de la psicoterapia, ¿vale? ¿Vale? Monetización del análisis de conducta, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Vale? ¿El qué? ¿Vale? Aunque paradójicamente, ¿vale? Pues después en departamentos muchísimas cosas es lo que se hace, ¿no? En marketing tal y cual, ¿no? Pero se le da otro nombre, no se le llama análisis de conducta, ¿no? Se le da otro nombre, y es lo que hacen. Entonces, yo digo que tristemente, pues sería, yo creo que estamos más cerca de un grado en psicoterapia, en todo caso, que también lo veo, tampoco lo veo tan cerca, ¿no? Espero no estar viendo esta entrevista con 40 con 50 años, ¿no? Y encontrarme con que sí que está, ¿no? Pero bueno.
Y eso, lo que es análisis de conducta.